Hola mis hermanos y mis hermanas, soy el Padre Jorge y como siempre espero que todos estemos bendecidos por el Señor, llenos de su amor, llenos de su poder, llenos de su misericordia. Antes de comenzar mi reflexión de hoy, quiero darle un pequeño saludo a mis amigos, a mis hermanos, a mis compañeros en fe de la comunidad Santos Apóstoles, Holy Apostle Church en Rochester, Nueva York. Ellos me han pedido el favor de que les mande el saludo y que hagamos esta reflexión todos juntos y que analicemos más profundo acerca de la palabra de Dios. Así que un saludo para ustedes, todos allá en Santos Apóstoles, en el círculo de oración. Que el Señor los siga bendiciendo enormemente, que el Señor les siga ayudando en todo lo necesario para sus vidas. Hoy quiero hablarles acerca del discipulado, acerca qué es eso de ser discípulo de Cristo. Todos nosotros hemos sido bautizados. Todos nosotros hemos sido llamados por Dios a seguir a nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el buen pastor. De hecho, en la dominica pasada reflexionamos acerca del buen pastor. Cristo como buen pastor nos lleva a la casa del Padre. Y no solo nos lleva, sino que Él es la puerta por la cual nosotros, sus ovejas, cruzamos, vamos, caminamos a la casa del Padre Celestial. ¿Qué es ser discípulo de Cristo? ¿Qué es ser discípulo del Señor? Eso es algo que nos tenemos que preguntar porque muchas veces no lo entendemos. Pensamos que los discípulos se resumen únicamente a aquellos hombres quienes siguieron a Jesús cuando Él estuvo en Galilea, en Jerusalén, en Israel. Pero de hecho todos nosotros, todos los bautizados, somos discípulos de Jesús. ¿Qué dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 28? Le dice Jesús a sus discípulos: vayan por todo el mundo, hagan discípulos míos, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle todo lo que les he enseñado a ustedes. Entonces, todos somos discípulos porque los apóstoles tuvieron esa misión. Nosotros tenemos esa misión. Ustedes tienen esa misión de seguir a Cristo, de seguir al Señor, de hacer más discípulos, de predicar el Evangelio de Cristo. Entonces, una vez más, ¿qué es eso de ser discípulos? Esa es una pregunta que a veces no entendemos. ¿Qué es eso de ser discípulos? Y el Evangelio de esta dominica precisamente nos habla de ser discípulos. Entonces le quiero leer el Evangelio de hoy, de esta dominica, de este fin de semana, del quinto domingo de Pascua. Recordemos que Pascua no es un solo día, es un tiempo que va desde la vigilia pascual hasta la vigilia de Pentecostés. Pero yo me atrevería a decir que Pascua es todos los días porque cada vez que celebramos la Eucaristía estamos proclamando la muerte del Señor, profesando que resucitó de entre los muertos y a través de esa resurrección nos da una nueva vida. Entonces el Evangelio de esta dominica, de este quinto domingo de Pascua, se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8, y se lo leo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y el Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pida lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den muchos frutos y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es un discípulo?
Vemos varias características aquí y está presente en el Evangelio. La primera, un discípulo es alguien que sigue a un maestro. Si a Jesús lo llamamos maestro, si a Jesús lo llamamos Señor, si a Jesús lo llamamos nuestro Dios, nosotros tenemos que seguirlo, porque es que ese título de Señor, de Mesías, de Cristo, de Maestro, no es simplemente un título más, sino que si yo llamo a Jesús Maestro, eso me convierte automáticamente en discípulo. ¿Qué hace el discípulo? Escucha. Es muy importante escuchar. Muchas veces en nuestras oraciones hablamos. ¿Y Dios cuándo habla? Sería triste. Tenemos que dejar hablar a Dios. Tenemos que dejar hablar a Jesucristo. ¿Qué decía Jesús el domingo pasado en el Evangelio del Buen Pastor? Yo soy el buen pastor y ustedes son las ovejas. Yo conozco las ovejas y las ovejas escuchan mi voz y me siguen. Escuchan mi voz. Escuchar es un elemento primordial para ser discípulo de Cristo. En el Antiguo Testamento, los profetas, era muy común que ellos dijeran Shema Yisrael. Escucha Israel. Escuchar es muy importante. Si se han detallado en la liturgia del bautismo, cuando bautizamos sobre todo infantes, hay una parte del rito en el cual se bendice no únicamente los labios al niño, sino también los oídos. Y eso simboliza que va a hablar de Cristo, pero más importante es escuchar a Cristo. Si yo escucho al Señor, si yo tengo y capto todo lo que el Señor dice y lo guardo en mi corazón como una primera instancia, no la definitiva, pero es el primer paso, yo estoy siendo un verdadero discípulo de Cristo. Yo soy un discípulo. Escuchemos. Esa es la primera. Escuchar a Cristo. La segunda es unirnos con Cristo. Es ser otro Cristo. De hecho, eso la iglesia nos invita a hacer. Nos invita a ser, y ya lo había dicho el domingo pasado, alter Christus. Es decir, otro Cristo. Y la iglesia también nos invita, no únicamente a nosotros los sacerdotes, sino a todos los fieles, a actuar in persona Christi. Es decir, en la persona de Cristo. Y ese actuar en la persona de Cristo, y ese actuar como otro Cristo, implica tener una estrecha unión con el Señor. Una relación muy íntima con Cristo. Es que no nos podemos separar de Cristo. Siempre lo digo en mis homilías, y eso puede parecer algo jocoso, o tal vez no, depende de cómo lo vean. Que yo le digo a la gente que cuando venimos a misa, venimos a recibir la común unión. La común unión. Porque estamos en común unión con Cristo. Y cuando yo recibo el cuerpo de Cristo, y cuando tengo la posibilidad, ahora no por pandemia, pero cuando tengo la posibilidad de la sangre de Cristo, yo me uno con el Señor. No crean que si ustedes van al baño después de ir a misa, por ahí también se va el cuerpo de Cristo. Pues digo que puede sonar jocoso, puede sonar muy grotesco. ¿Sí? No sé. Pero no es que se vaya a ir Cristo por ahí por el baño. No. Él permanece en nosotros. Y cuando yo salgo de la misa, yo tengo que actuar como Cristo. A veces hay manillitas que dice, ¿qué haría Jesús? Preguntémonos eso, ¿qué haría Jesús en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de soledad, en los momentos de felicidad, de alegría, de triunfos, de planear algo? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Cristo? Pensemos en eso. ¿Qué es lo que haría el Señor con nosotros? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Por eso San Pablo, en su carta a los Corintios dice, la primera carta a los Corintios dice, que nosotros somos
el cuerpo místico del Señor. Somos el cuerpo místico de Cristo. Tengo que reflejar con mi vida al Señor. Por eso el Evangelio decía, si no, dice, el que no permanece en mí se le echa fuera. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pida lo que quiera y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den muchos frutos y se manifiesten como discípulos míos. Eso es, unirnos a Cristo. ¿Queremos ser discípulos de Cristo? Unámonos a Él. ¿Queremos demostrar el amor de Cristo a los demás? Tratemos de ser como Cristo. De hecho, hay un libro muy antiguo, de hecho está aquí en mi biblioteca, aquí lo tengo, ya lo muestro. Es un libro muy antiguo, date como la Edad Media. Realmente no recuerdo cuándo fue escrita la primera vez del libro, y ahí me disculpan. Pero este libro es interesante, no sé si lo alcanzan a ver. La verdad no tengo la menor idea porque no tengo pantalla ahí. Pero más o menos el libro se llama La imitación de Cristo y nos invita a que imitemos al Señor. Seamos otros Cristos. Unámonos a Él. Él es la vid, nosotros somos los sarmientos. Tenemos que unirnos a Cristo. Como las uvas están unidas a la vid, nosotros tenemos que estar unidos a Cristo. Y tercer elemento del discipulado. Hay muchos más. Hay muchos más. Pero vamos a reducirlo en 3. El tercero es dar frutos. Es importante. Dentro de poco vendrá Pentecostés, ahora en mayo. No recuerdo exactamente la fecha. Y en Pentecostés se habla de los frutos del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo y de los frutos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que dar frutos. Nosotros tenemos que dar sí, frutos, los elementos importantes, de mostrar a los demás con nuestro ejemplo, con nuestras obras, con nuestras actitudes, que somos realmente discípulos del Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Será que somos de los que vamos a misa y peleamos y renegamos y molestamos y miramos qué está haciendo la vecina y empezamos a criticar y llegamos tarde a misa y no cantamos y masticamos goma de mascar en la misa o jugamos con nuestros celulares, con nuestras tabletas? ¿Qué estamos haciendo? Estamos pensando que tengo que salir, tengo que comprar comida, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar los servicios públicos, tengo que ir al partido de fútbol, de béisbol, de soccer. Pero no estamos celebrando realmente el misterio pascual, el misterio de Cristo en la Eucaristía. Estamos reflejando con nuestra vida, estamos reflejando con nuestra actitud que somos discípulos de Cristo. O somos uno más del montón. Vamos a misa porque me toca. Vamos a misa porque el cura manda. Porque es un mandamiento. El cura manda y yo miento. ¿Por qué vamos a misa? ¿Porque me obligan? ¿Porque nací católico y ya se me volvió una costumbre? ¿Por qué vamos a la Eucaristía realmente? ¿A ver al Padre? ¿O a ver a Cristo? Recordemos, la primera actitud es escuchar. Yo voy a Eucaristía a escuchar y a encontrarme con Cristo, a escuchar y a tener esa común unión con Cristo, a ser su discípulo, a seguirlo a Él. ¿Sí? Entonces, que eso nos quede muy claro, esas 3 actitudes del discipulado. La escucha, escuchar al Maestro siempre. Unirnos a Él, esa común unión con Cristo y dar frutos. Y frutos en el Espíritu Santo. Eso es muy importante para que todos nosotros demostremos a aquellos quienes no vienen a misa, a aquellos quienes reniegan de la fe católica, a aquellos quienes no creen en Dios, que realmente Dios existe. Y la mejor prueba para demostrar que Dios existe, más que con palabras, que también son importantes, es con nuestro ejemplo, con lo que hagamos en nuestras vidas. Los invito entonces a que oremos. Los invito a que nos encontremos con Cristo, el buen pastor,
que nos encontremos con Cristo, que nos llena de alegría, que nos llena de paz. Y pidámosle a Él que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros, para que esos oídos se nos abran, para que nuestro corazón, nuestra mente se abra y nos llenemos de la presencia del Espíritu Santo, nos llenemos del amor de Dios y podamos manifestar con nuestras acciones que Cristo es la razón de mi vida, que Cristo es no únicamente alguien a quien yo sigo, sino que Cristo es mi Señor, mi Dios, mi todo. Dios Padre Celestial y Eterno, te pedimos en este día, o en esta noche, o en esta tarde, no sé, Señor, cuando nuestros hermanos vean este video, que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Envía ese Espíritu Santo que nos llena de amor, que nos llena de paz, que nos llena de felicidad. Envía ese Espíritu Santo para que se nos abra nuestra mente, para que se nos abra nuestro corazón, para que se nos abran nuestros oídos a tu palabra. Que todo lo que escuchemos de ti, lo guardemos en nuestro corazón, pero también nos pongamos manos a la obra y podamos ante todo hacer tu santa voluntad. Queremos ser discípulos de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a ser discípulos. Ayúdanos a estar con Él siempre, a unirnos a Él. Ayúdanos a dar testimonio de vida a través de los dones, de los frutos del Espíritu Santo. Llénanos de amor, llénanos de tu poder, llénanos de tu misericordia. Por eso tus hijos hoy te decimos, con fe y alegría, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Entonces ya recordamos las 3 tareas que tenemos. Abrir nuestros oídos, escuchar al Maestro, unirnos a Él, tener esa común unión y dar muchos frutos para que otros también reciban esos frutos y entiendan y comprendan que Cristo es el Señor de la vida, el Señor de la historia. Espero verlos pronto. Otra vez un saludo a mis hermanos de los Santos Apóstoles de Holy Apostles Church en Rochester, New York. Y espero verlos pronto por acá. Recuerden que si quieren me mandan mensajes, me pueden escribir ahí en los comentarios, compartan el video. No para mí, yo no quiero ser famoso, a mí no me importa eso, pero sí es importante comunicar la palabra de Dios. Entonces si queremos poner comentarios ahí abajito, o suscribirse, o compartirlo, o darle me gusta, like, o lo que quieran, se los agradecería mucho, porque esto no es para mí, es para el Señor, es para Él, la honra y la gloria, y Él tiene que ser conocido por todo el mundo, y nosotros tenemos que ser los primeros mensajeros de esa palabra de Dios. Un gran abrazo a todos, espero verlos pronto, y que Mamita María también los acompañe siempre. Dios lo bendiga. Adiós.